Bueno, cordial saludo. A ver, vamos a continuar con los ejercicios. Por aquí pues ya tenemos un ejercicio en dos dimensiones nuevamente, ¿cierto? Entonces me dicen, una piedra se lanza con una velocidad de cero, velocidad inicial, ¿cierto? De sub cero, de 36.6 metros por segundo en una dirección alfa, ¿cierto? De 62 grados, que es la que tenemos aquí. Entonces se lanza una roca así, que va a tener pues esta trayectoria. Grados por encima de la horizontal, ¿cierto? Hace un acantilado que está acá arriba de altura h minúscula. ¿Cómo se muestra en esta figura que pues, he tratado de dibujar aquí? La piedra llega a este punto A precisamente en este tiempo, 5.5 segundos. Bueno, aquí esto no está bien escrito, ¿cierto? En unidades del sistema internacional debería ser S. Después del lanzamiento, después que yo hago el lanzamiento, entonces yo pues tengo que hallar la altura h del acantilado, que pues es esta que tengo por acá, esta altura de aquí. Entonces vamos a arrancar hallando primero esa h. Esto aquí se desprendería pues como en dos vectores, ¿cierto? Un vector en y y en x, ¿cierto? De lanzamiento que tiene pues una velocidad inicial. Me dan un ángulo, que es este ángulo que tengo aquí. Entonces yo aquí tengo la velocidad, ¿cierto? Que la velocidad es la que se divide en los dos vectores de velocidad para y una velocidad pues en x. Si hacemos el procedimiento para ver qué vale cada velocidad, nos vamos a dar cuenta que, teniendo en cuenta que este es mi vector velocidad inicial, entonces la velocidad para y sub 0 va a ser igual a b sub 0 por el seno del ángulo, o sea, por el seno de 62 grados. ¿Por qué? Porque este b sub 0 lo puedo trasladar acá. Voy a tratar de dibujarlo aquí, aunque sea esto un poquito feo, lo traslado a esta parte de acá. Y si quiero relacionar este que está aquí con la hipotenusa, porque necesito buscar una relación con la velocidad, sería cateto opuesto, ¿cierto? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno sería cateto opuesto, que sería este, sobre la hipotenusa, que es este. Paso la hipotenusa a multiplicar por el seno, me queda simplemente b sub 0y. Y lo mismo pasaría para el b sub 0x, ¿cierto? B sub 0x, entonces me va a quedar b sub 0 por el coseno del ángulo 62. A diferencia del ejercicio que habíamos visto anteriormente, que pues no teníamos un ángulo para hacer esto que hicimos aquí. Ahora, me están preguntando por la altura en h. Si me están preguntando por esta altura que está aquí, quiere decir que me están preguntando por una altura en cuanto a y, ¿cierto? Y de forma vertical. Entonces, ¿quién trabaja con y? Pues yo sé que la posición inicial va a ser igual a la posición final más la velocidad en 0y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Perdón, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, pues aquí ya yo sé que b sub 0y yo lo tengo acá, lo voy a reemplazar, me quedaría que y es igual a y sub 0, velocidad posición inicial, más la velocidad inicial por el seno del ángulo de 62 grados por el tiempo. El tiempo me lo dan, pero bueno, vamos simplemente a reemplazar para quedar con la fórmula por t. Y aquí simplemente voy a no escribir menos un medio de la gravedad, sino que simplemente voy a expresarlo como lo que es que vendría siendo 4.9, ¿cierto? O sea, la gravedad dividido entre 2 a 4.9 y al menos lo dejan menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. Ahora, y, vamos a ver qué daría y, la distancia final, ¿cierto? La distancia inicial, él arranca en este punto que es 0. Y luego él comienza a subir
a subir hasta que llegue a un punto A. Entonces cuando comience a subir yo necesito saber qué es esa distancia. Esa es la distancia final, ¿cierto? La distancia Y, esta que está aquí, Y. Y yo tengo los demás datos. La posición inicial es 0. La velocidad inicial me dan acá arriba. 36.6. Vamos a escribirlo sin unidades por el momento. Por el seno de 62 grados. Por el tiempo, ¿cierto? El tiempo que transcurre hasta llegar al punto A, que me lo dan, es de 5.5 segundos, entonces pongo el tiempo 5.5 menos 4.9 por el tiempo al cuadrado, es decir, por 5.5 al cuadrado. Sacando pues el resultado de esto me daría, bien, me daría aproximadamente 29.5. La pregunta B dice, esta sería la A, ¿cierto? Ahora vamos para la B. En la pregunta B dice, la velocidad de la piedra magnitud y dirección justo cuando llega al punto A. Entonces, si nosotros sabemos la velocidad, pues es un vector, ¿cierto? Que tiene magnitud tanto en B como en X como en Y. En este caso, para X, yo sé que voy a tener esta fórmula de acá. Entonces simplemente la copio. Voy a ponerlo acá como mejor de esta forma. Velocidad en X. Entonces, pues la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de 62 grados, ¿cierto? Y la velocidad en X, en Y, perdón, pues sería bueno, aquí cambia, ¿cierto? Porque Y nosotros sabemos que aparte de tener esta fórmula que está acá, hay una fórmula de velocidad, ¿cierto? Que me dice que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial menos E por T. Entonces pues escribo eso, la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial menos G por T, pero esta velocidad inicial que me mandan aquí, esta velocidad 0 es en Y, ¿cierto? Velocidad 0 en Y, y ya también la tengo acá. Entonces simplemente la reemplazo, me quedaría que B es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, que es seno de 62, menos la gravedad, que es 9.8 para este caso, por el tiempo, que es 5.5. Debería darme negativo, ¿cierto? ¿Por qué debería darme negativo? Porque cuando él llega a este punto, él va en caída, y cuando va en caída la velocidad es un vector que va en contra de, digamos que de negativo, porque va cayendo, ¿cierto? Entonces debería dar negativo. Vamos a sacar entonces la cuenta. Vamos aquí a reemplazar enseguida la velocidad inicial. La velocidad inicial es de, por acá arriba me lo dicen, 36.6. Entonces voy a poner aquí 36.6. Y acá también pues voy a hacer lo mismo. La velocidad acá va a ser 36.6 por el coseno de 62 grados. Entonces acá la velocidad simplemente me va a dar 17.1, y por acá la velocidad me va a dar de forma negativa, como ya hemos dicho, menos 21.6 aproximadamente. Entonces yo tengo que el vector velocidad va a ser igual a el vector unitario en X, que vendría siendo Y. Entonces me quedaría 17.1 en vector unitario Y. Y acá me queda el menos
-21.6 en el vector unitario j. Y como son vectores unitarios, los cierro entre paréntesis y la velocidad es pues, en metros por segundo. Entonces aquí tengo hallado ya pues lo que quería hallar. Continuando, entonces me piden también que calcule pues lo que será la magnitud y dirección. Entonces para calcular la magnitud, pues la magnitud de la velocidad no es más que la raíz de cada uno de estos términos al cuadrado. Es decir, de 17.1 al cuadrado más menos 21.6 al cuadrado. Entonces esto cómo me va a quedar. Aproximadamente 27.5 metros por segundo. Y para hallar el ángulo, me lo piden aquí, la dirección, perdón, la dirección me la da un ángulo, entonces el ángulo simplemente va a ser la tangente inverso, siempre va a ser así, la tangente inversa de J, el que es la referencia al que tiene el J, menos 21.6, entre el vector unitario I, 17.1. Entonces esto me va a dar aproximadamente menos 51.6 grados. Y ya le hemos dado fin al otro punto del ejercicio. El último me dicen que calcule la altura h. Entonces la altura h mayúscula hace referencia al punto más alto cuando el punto más alto que pudo alcanzar el proyectil lanzado, la piedra. Ya corre esto para acá para hacerlo aquí abajito. Entonces, ¿cómo sé yo cuando alcanzó el punto más alto? Justamente, no sé si esté bien escrito, pues no esté mostrando la verdadera parte donde termine. Bueno, yo trato de correr esto un poquito. El punto más, a ver. El punto más alto que era alcanzó, digamos que es como por aquí. ¿Cierto? Entonces, en ese punto, la piedra está aquí. En Y, él no tiene velocidad. Él ha perdido toda su velocidad en Y. O sea, su velocidad aquí es cero. Él lleva velocidad, pero en X. ¿Cierto? Eso es como, supongamos, cuando lanzamos una piedra hacia arriba y llega a un punto más alto, ahí su velocidad es cero hasta que comienza a caer nuevamente. Eso pasa en el vector de velocidad en Y. En X la velocidad siempre va a ser constante, ¿cierto? Entonces, pues en este caso. Entonces yo sé que eh, la velocidad para Y, la velocidad final para Y, ¿cierto? Porque él arranca con una velocidad inicial y su velocidad final, donde en el punto que yo quiero hallar cuánto es la altura, la velocidad final, yo sé que va a ser 0 metros por segundo. Listo. Con este dato yo voy a proceder a hacer una serie de cosas. Entonces, sabemos que Y es igual a Y sub 0, ¿cierto? Y sub 0 más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos, como te habíamos dicho que era, se me olvidó, 9.8 dividido 2, que me daba 4.9 por t cuadrado, ¿cierto? Y que esta era Y igual a Y sub 0 más la velocidad inicial por, pues estamos hablando de Y, sería por el seno del ángulo de 62 grados menos 4.9 por t cuadrado. Listo. Ahora, yo necesito saber justamente el tiempo, porque yo tengo todo, ¿cierto? Yo tengo todo. Tengo la velocidad, la velocidad inicial, la posición inicial, el ángulo, tengo todo. La posición final, que es la que me piden hallar, ¿cierto? Pero además, para yo calcular esa posición, o sea, cuánto mide la altura en esa posición estaba en un tiempo que yo no sé cuál es.
¿Cómo sé en qué tiempo h está en su punto más alto? Cuando pasa esto que está aquí, cuando la velocidad final es 0 metros por segundo. Ok, entonces yo voy a utilizar la fórmula de velocidad en y, que me dice que es velocidad inicial en y menos g por t. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues despejar b sub y, despejo, perdón, voy a simplificar el b sub 0 y, que me quedaría con b sub 0, que multiplica a el seno, acá arriba me equivoqué, no, mentiras, vamos bien, multiplica el seno de 62 grados menos g por t. Necesito calcular el tiempo específicamente. La velocidad final tiene que ser de 0 porque ahí es el punto donde él está más alto. La velocidad inicial ya me la dieron, ¿cierto? 36.6 por el seno del ángulo. O sea, el seno de 62, la gravedad la tengo, 9.8, y el tiempo, que es el que yo estoy buscando, ¿cierto? Estos dos están multiplicando, bueno, lo voy a multiplicar directamente. Aquí me volé un menos, ¿cierto? B sub 0 por el seno menos este acá. Voy a hacer esta multiplicación de aquí. Entonces 36.6 por el seno de 62. Eso me da aproximadamente 32 puntos y algo, pero bueno, vamos a hacer mejor el procedimiento que hacer. Voy a pasar esto que está positivo, negativo al otro lado. No, perdón, voy a pasarlo al otro lado. A ver, me quedaría 36 menos 36. Perdón, menos 36.6 por el seno de 62 va a ser igual. Estos dos se están multiplicando, paso a dividir el menos 9.8 y acá me va a quedar el t. Cancelo los menos y el tiempo, justo el tiempo cuando ese proyectil está en la parte superior, entonces 36.6 por el seno de 62 dividido entre 9.8 es 3.3 aproximadamente. 3.3 segundos. Recordemos que él demora 5.5 segundos. En el tiempo que llega aquí, pues es 3.3. Y la altura pues tiene que ser mayor a la que nos dio inicialmente acá, que fue de 29.5. Tiene que ser mayor porque él sube y baja. Listo, entonces yo aquí en la ecuación que tengo aquí, ya yo sé en qué tiempo voy a aplicar mi fórmula. Entonces, ¿qué me queda? Que esa posición que yo quiero calcular, posición inicial es 0, ¿cierto? La posición inicial más la velocidad inicial con que la arranca, 36.6, 36.6 por el seno del ángulo, por el seno de 62, por el tiempo, aquí se me olvidó multiplicarlo por el tiempo que nos dio 3.3 menos 4.9 por 3.3 al cuadrado. Finalmente llega a quedar 36.6 por el seno de 62 por 3.3 menos 4.9 por 3.3 al cuadrado. Se me va a dar una altura de 53.3 más o menos. Esto en metros. Entonces, como nos fijamos, nos dio una altura mucho más grande, ¿cierto? Que la altura normal, que era el punto A. Entonces, en ese punto es H. ¿Listo? Cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios. Este pues fue un ejercicio ya
un poco más sencillo, a excepción de este punto, que haya que hacer pues, un poquito más de análisis. Pero pues eso sería todo.